Cuando llegamos a los Estados Unidos se nos abren todas las puertas para llenarnos de deudas. Todo el mundo nos ofrece una deuda. Además, facilidades de crédito para comprar lo que a usted se le antoje. Pero cuando se le acumulan y ya no sabe cómo pagarlas, yo no sé si usted ha pensado lo mismo. ¿Se le abrirán todas esas puertas para ayudarlo con ese problema? Pues sí. Sí se le abren. El programa Deuda Cero con Luis Peláez nos ha contado aquí varias veces cómo han cambiado la vida de muchos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Carla? Gracias. Nos pones muchísimos ejemplos, pero siempre nos insistes en que los ejemplos no son, o los resultados o los métodos no son los mismos para los diferentes clientes que tienen. Así es. La negociación de una deuda depende de diferentes variables. La edad del deudor, la edad de la propia deuda. No es lo mismo negociar una reposición de vehículo que una tarjeta de crédito. Sí. Son resultados distintos. Lo único que sí es constante es que el resultado es el perdón del principal o del capital de la deuda entre un 50 y un 80%, que son los parámetros en los cuales la negociación se va a movilizar en dependencia de las variables que están involucradas en la negociación. Nadie lo creería posible, porque claro, una vez que ya acumulamos todo ese dinero, jamás pensaríamos que podríamos salir del 80% y solo pagar 20% de la deuda. ¿Nos puedes poner un ejemplo, aunque digamos que cada caso es particular, pero como para tener plasmado en una imagen esa posibilidad que ya le ocurrió a él? Yo hoy no quise traer el mismo ejemplo que hemos venido recorriendo las veces pasadas, sí, sino uno ilustrativo para mostrarle al público lo que pasa en la vida normal, ¿no? Vemos en pantalla la comparación de lo que es o lo que sería seguir pagando las deudas de una familia que tiene $25.000 en deuda, en donde están pagando un pago mínimo que va entre $700 y $800. Esos $700, $800, la mayor parte de esos intereses. Cuando revisan los estados de cuenta, son más de 10 años para terminarlo de pagar. Y una deuda de 25 se convierte fácilmente en 90, 95, $100.000. Cuando entran al programa o cuando entramos esas deudas al programa, el programa va a tener un aporte de $500 o menos inclusive. Pero eso significa que en 3 años o menos está libre de esas deudas. No puede ser. Pagando $500 cada mes en lugar de 800 y en lugar de 10 años en 36 meses. Obviamente va a pasar un periodo en donde estamos negociando esas deudas y ese crédito va a estar quizá un poquito afectado, pero te estás quitando $70, $80.000 de intereses, más la mitad de las deudas actuales, te da la posibilidad de rehabilitar, de reestructurar tu vida financiera de una forma eficiente. Porque si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo ahorita, y esos $700 o $800 en ese caso son más o demasiado dentro de tu presupuesto, necesitas esa reestructuración. Y obviamente esto es el caso de alguien que esté al día. Claro. Hay gente que ya tuvo que dejarlos de pagar, hay gente que ya tiene deudas atrasadas, hay gente que se sigue endeudando mes a mes porque simplemente su flujo de caja no le permite. ¿Siempre se puede arreglar el crédito, no importa cuánto tiempo se haya dejado de pagar? Siempre. Siempre se logra negociar la deuda y obviamente después del periodo de negociación y de haber pagado ese arreglo, el crédito va a quedar rehabilitado y su estructura financiera lista para volverse a estructurar de una forma razonable, más responsable. Bueno, no les digamos irresponsables, sino quizás... No, aprendiendo ya los trucos. Exacto. Y las trampas que tiene un sistema como el norteamericano. Ya lo sabe, programa Deuda Cero con Luis Peláez, allí los va a estar atendiendo él, además que van a pasar un rato muy ameno porque es gente muy simpática, se van a sentir en confianza que en verdad cuando se trata de dinero eso es lo que uno quiere, tener cerca a alguien que además nos dé esa sensación y que nos asegure que nuestra situación puede cambiar de un momento a otro con ellos, para bien, por supuesto, siempre para bien. No sienta vergüenza, llámelos y dígale, sí, estoy endeudado. En este país un montón de gente no lo dice, pero lo está. Y lo más importante es que hay una solución. Programa Deuda Cero. Bueno, nosotros seguimos con Alfredo Mesa, nuestro invitado de esta noche. Invitado coanimador, mejor ¿verdad? Eres coanimador, el coanimador invitado, pues. Y estamos recordando, por supuesto, los eventos del 89, el Caracazo, y una de esas figuras del equipo, además de la COPRE, en ese tiempo, fue y es
Carlos Blanco, el querido Carlos Blanco, lo tenemos allí ya listo para conversar con él. Obviamente la pertinencia de hablar de este tema, no solo por la fecha, sino por la realidad venezolana, es absolutamente válida. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Carla, buenas noches, Alfredo. Quiero estar con ustedes. Gracias, Carlos. Un placer para nosotros. ¿Abre tú? Sí, Carlos, tú formaste parte de ese equipo que intentó transformar a Venezuela. ¿Por qué esa transformación no se concretó? Yo creo que no se concretó básicamente porque los factores partidistas fundamentales ofrecieron una gran resistencia. Por una parte, el propio partido de gobierno, Acción Democrática, estuvo en contra de la mayor parte de esas reformas, y sectores empresariales acostumbrados a la política rentista tradicional del siglo XX venezolano decían que sí, pero en la práctica se oponían, arrastraban los pies. Ahí se creó una situación en la cual el presidente Carlos Andrés Pérez, con todo el inmenso prestigio que tenía en el momento de su elección, invirtió todo su capital político en esas transformaciones. Algunas cosas se lograron muy importantes. A mí me correspondió dirigir dentro de ese gobierno la descentralización, y por primera vez en la historia de Venezuela se eligieron gobernadores y alcaldes a menos de un año de la toma de posesión del presidente Pérez. Algunas transformaciones económicas fundamentales, con el programa que impulsó Miguel Rodríguez y todo el equipo económico, ya vislumbraban lo que podía ser. Venezuela fue el país que creció más en el 90, 91, 92, pero después toda la conspiración para derrocar a Carlos Andrés Pérez terminó con ese programa, y el país está pagando las consecuencias, Carlos, de esa decisión. Fíjate que cuando, si nos vamos un poquito más atrás, en los 70, en la bonanza, cuando se da esa primera gestión de Carlos Andrés, que se pudo hacer tanto, porque además tenía la suerte de los maravillosos precios del petróleo, Sidor, la nacionalización del hierro, del petróleo, PDVSA, la orquesta sinfónica, teníamos, bueno, para cultura, para arte, sobraba el dinero, pero lo que dicen quienes defienden a Carlos Andrés y el paquete es que, bueno, que la administración anterior de Luis Herrera de alguna manera les dejó un camino muy difícil al cual sobreponerse, pero en verdad, ¿no será que desde los 70, desde esa primera presidencia, nosotros veníamos arrastrando el hecho de que siempre nos pasa siendo países petroleros, que estamos de fiesta, que estamos en bonanza y no ahorramos? No nos preparamos para el momento en el que no hay, y muchos creen que Carlos Andrés en ese momento hizo muchísimo, pero no se preparó para un momento en el que el precio bajara, y entonces cuando empezó la crisis viene una frase de Luis Herrera y dice ¿dónde están los reales? Porque entonces se abrió también el camino a la corrupción y a ese tipo de denuncias. ¿Es absolutamente la culpa de Carlos Andrés? No, pero en su primera presidencia no tuvo este gran desliz de no guardar para el momento de austeridad. La verdad es que después que han pasado tantos años, uno puede tener claridad sobre los acontecimientos. Yo creo que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hubo una equivocación fundamental. Y esa equivocación fundamental fue pensar que los precios del petróleo seguirían creciendo indefinidamente hasta la eternidad, y por lo tanto habría recursos suficientes para fundar empresas, dar préstamos baratos, complacer a todo el mundo. Fue un país que vivió el pleno empleo, aquella famosa frase del está barato, dame dos, de los viajeros venezolanos con mucho dinero en el bolsillo, con una tasa de cambio espectacular, sobrevaluada, donde tenías dólares a montones. Y obviamente allí ocurrieron dos fenómenos. El primero es que no se crearon los mecanismos institucionales para ahorrar para el tiempo de las vacas flacas, porque las vacas flacas no se veían venir, estaban demasiado gordas. Y en segundo lugar, cuando no hay planes suficientes, gerencia suficiente para esos planes, ocurre que el exceso de recursos impulsa
dinámicas de corrupción. Yo creo que eso es verdad, es decir, no fue un problema del gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino que ocurrió en el gobierno de Carlos Andrés Pérez con la bonanza petrolera y se repitió la historia del siglo XX venezolano, que es que cuando hay petróleo hay abundancia, cuando los precios del petróleo bajan, entonces hay escasez y sufrimiento. Y eso lo hemos vivido concentrados en el periodo del chavismo en estos casi 20 años, que se han tenido los recursos más inmensos que haya soñado jamás país alguno en términos relativos, y al mismo tiempo el país está en ruina, pasando hambre, con la gente muriéndose de desnutrición. Carlos, tenemos que ir a la pausa, pero antes de que vayamos quería dejarte una interrogante al aire, y es que finalmente ese gobierno de Pérez tan denostado, cuando fue destituido el presidente Pérez por aquel proceso en la Corte Suprema de Justicia, ha terminado con los años reivindicándose, sobre todo a la luz de la tragedia que hoy vive Venezuela. Sin ninguna duda. ¿Te has puesto a pensar, Carlos, si la dirigencia política del momento, Acción Democrática, hubiese entendido el calado de las reformas que intentaba entonces Pérez? ¿Qué podría haber sido de Venezuela, digamos, en tus análisis, en tus perspectivas? ¿Has podido pensar en eso? La pregunta la respondemos luego de que vengamos de la siguiente pausa.